lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:23. Un pajarito por ahí o pajarita. Me han contado que ayer hubo directorio de Petroecuador y que todavía no resuelven aceptar la renuncia de la gerente encargada, Lady Jiménez. Anteayer se conoció de la renuncia de ella, de manera irrevocable, pero tiene que ser aceptada por el directorio. Incluso trascendió el nombre de quien podría ser su reemplazo, un señor Concha, me parece el apellido. Pero de lo que me están diciendo, ayer en el directorio no hubo una decisión respecto de aceptarle la renuncia. Pero digamos, este es un tema que configura justamente esta crisis interna de Petroecuador, en donde además se conocieron de despidos a trabajadores petroleros y por supuesto esta polémica en torno a la intención de concesionar la administración del denominado Campo Sacha, esto que le llaman la joya de la corona del sector petrolero. Nos visita acá en nuestra mesa de trabajo David Almeida. A David lo desvincularon de Petroecuador en diciembre pasado, pero él sigue siendo parte de la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de la Energía y el Petróleo, ANTEP. David, bienvenido, qué gusto. Gracias, Mauricio. Quiero empezar por el tema de la desvinculación. O sea, ahí no hay nada que hacer, no hay alguna posibilidad jurídica de volver a Petroecuador. No, efectivamente hay juicios planteados a nivel nacional. O sea, está en camino los temas jurídicos. Sí. Porque lo que hicieron es totalmente ilegal. Para hacerte el resumen clarito de lo que me acusaron, porque era lo único que encontraron, era de haber dado una declaración de prensa en contra de la concesión del Campo Sacha y de haberles destapado el negocio que está concretándose el día de hoy. Esa es la única acusación que hubo en el proceso. Pero mientras tanto, entonces usted está fuera de Petroecuador. Sí, yo estoy fuera y sin indemnización además, ¿no? O sea, porque la persecución fue completa. No es como cualquier trabajador que lo despiden y por lo menos demandan con la liquidación. A mí me mandaron con una patada. Entonces, en este momento ya están planteados juicios a nivel nacional y también quejas internacionales. Hay una queja presentada ante la OIT. ¿Qué está pasando en Petroecuador? Porque usted ha seguido de cerca lo que está ocurriendo en Petroecuador, esta renuncia de la gerente encargada. Acabo de conocer que todavía no se concreta la aceptación de esa renuncia, que tiene que ser un paso que se cumple a nivel de directorio y nombrar su reemplazo, cosa que había trascendido anteayer y ayer y finalmente esto no se ha concretado, pero además la desvinculación de los trabajadores. ¿Qué está pasando a nivel interno en Petroecuador, David? Hay una política que recordarás, Fabricio, en algún programa hace pocos meses denunciamos también. Hay una política de autosabotaje a la empresa, porque en el periodo en que me sacan a mí, cuando inició la persecución contra mí, no fue solo eso lo que hicieron. Lo que hicieron fue también hacer una serie de cambios administrativos a lo interno. Por ejemplo, removieron todo el personal de control de costos de la gerencia de exploración, complicando los procesos administrativos de pagos y cumplimiento de contratos en la gerencia de exploración, que tiene que ver con el incremento de la producción. Hicieron cambios y movimientos de personal a dedo sin justificación. Ha llegado al punto de que incluso a cierto personal le obligaron, siendo de Quito, a trasladarse al oriente por sus propios medios. O sea, les prohibieron utilizar los medios aéreos de transporte que tiene Petroecuador. Les dijeron tienen que moverse por sus propios medios, ir lunes a viernes y regresar con sus familias sábado y domingo. Y lo que ocurrió finalmente fue el despido de cerca, hasta ahora tenemos 28 compañeros, que no son pues gerentes y subgerentes de libre remoción, como decía la ministra, son compañeros técnicos, muchos con gran cantidad de experiencia en Petroecuador, a quienes yo respeto porque los conocí en el trabajo. Hay compañeros hasta con 32 años de experiencia en Petroecuador. O sea, no es gente de libre normalmente y remoción. No, son compañeros técnicos. Que ha estado con nombramiento ahí durante varios años. Durante varios años, yo te digo, hay hasta de 32 años de trabajo, compañeros que lo sacan, y lo sacan simplemente porque hay gente que se ha resistido a esta política de persecución. Hay cosas que tienen que ver con Sacha, pero no todos los despidos tienen que ver con Sacha, no todos son de Sacha, porque la política de persecución en general ha sido en toda la empresa, ya que Sacha no es el único negocio que están buscando. Estamos también negociando, en Petroecuador están negociando el tema de la extensión de los contratos o modificación de los contratos para el resto de bloques, hablando de Auca, Xuxufindi y demás, que están a cargo de la gerencia de transformación empresarial, y hay una serie de pasos también que están haciendo que obviamente generan resistencia, porque además se obliga a los trabajadores muchas veces a actuar en la ilegalidad. Por decirte algo, le retiran el encargo a una persona en una posición, pero quieren que siga cumpliendo las funciones de esa posición cuando está impedido de hacerlo por la ley.
Y le pregunto si esto tiene relación directa con el Campo Sacha. En parte sí. O sea, no es solo no por el es Campo Sacha. solo el Campo Sacha, pero sí hay relación y te voy a hablar, por ejemplo, de un caso particular que es el caso del jefe de campo de Sacha. A ver, los que votan, hay algunos jefes de campo que votan, muchos de ellos pasaron por Sacha en su momento, votan al que estuvo en este momento en Campo Sacha. Y se da después de un proceso también que nos parece extraño, porque a inicios de año le quitan el fondo de inversión a Sacha, ordenan sacar las torres de perforación porque decían ya se va a entregar, no vamos a hacer inversiones en este momento. Lo que buscan es que caiga la producción, para que con esa caída de producción incluso argumentar nuevamente, por eso estamos entregando Sacha. Pero nuestros compañeros hacen tal trabajo que sin torres de perforación logran mantener la producción en Sacha, cerca de 76,000 barriles de petróleo por día. Y ellos se espantan y dicen, no, aquí debe haber mentira. Y les mandan una batida de los organismos de control durante 4 días. Después de 4 días verifican que la producción es real. El jefe de equipo, el jefe que enfrenta la auditoría, era el jefe de campo de Sacha. Y coincidencialmente, pocos días después lo sacan. Es decir, la conclusión a la que llegamos es que nuestros compañeros incluso lo sacan por cumplir con su deber. Y a ese punto hemos llegado en Petroecuador en la política de persecución. Ya le voy a preguntar específicamente sobre el tema del Campo Sacha, pero por ejemplo acá, revisando la interacción de la audiencia, gracias a Leslie Revelo, ella habla del paso de 6 gerentes de transporte en 2 meses. Es así. Así 6 gerentes de transporte en 2 meses. Así es, y lo mismo ha pasado con la gerencia de refinación, y lo mismo ha pasado con las gerencias de activo. Los gerentes de activo los han estado moviendo a veces de una semana a la otra. Sí, ayer me preguntaban en un medio, los 3 gerentes que votaron de qué activo eran, yo les decía, ya la verdad no le puedo responder eso porque los han movido tanto que ya no sé en qué activo estaban, ¿sí? Entonces, ese es el problema de lo que está pasando en Petroecuador, y ojo, que además ha trascendido que después de la renuncia de la gerente general, no es que tampoco se va a ir, ¿sí? Al parecer, se la va a dejar en otra posición que está a cargo. La van a reubicar. Sí, exacto. ¿Pero ella tiene nombramiento o es de libre remoción? Ella es de nombramiento en la empresa. O sea, ella es parte de subrogante. Ya. Exacto, por eso es subrogante. Pero al parecer la van a ubicar en una posición que precisamente está a cargo de negociar los contratos de AUCA, de Shushufindi, etcétera. Todos esos contratos que también hemos denunciado como lesivos para el país y que a nuestro criterio, en lugar de extenderse o renegociarse por el perjuicio que han generado, deberían terminarse. Hablemos del Campo Sacha. Diario El Universo publicaba ayer: en 20 años de concesión del Campo Sacha, el Estado recibiría 6.314 millones de dólares. Y es una nota en donde se habla de la renta y el petróleo que le quedará al Ecuador. Los subsecretarios del Ministerio de Energía y Minas han dado detalles de las negociaciones con el consorcio chino-canadiense. Conversamos el otro día con el gerente de Petrolia, que es parte justamente de ese consorcio, y explicaba la propuesta que le han hecho al Estado ecuatoriano con Ramiro Páez, que justamente hablaba de la concesión y ha insistido en la transparencia, según él, de esta propuesta. ¿Usted cree, David, que se debe concesionar el Campo Sacha? No, definitivamente no, y no porque nos opongamos a la participación privada, que es el discurso que tienen, sino porque matemáticamente no cierra por ningún lado, es así de simple. Y hablando del tema de la transparencia, porque vi la entrevista justamente esta semana con Ramiro Páez. A ver, si fuera esto transparente, y yo te lo digo porque lo están haciendo incluso en medio de un proceso electoral, si yo fuera el gobierno nacional y estuviera haciendo bien las cosas, lo estuviera promocionando, no lo estuviera escondiendo. Cuando nosotros denunciamos esto en septiembre del año pasado, se les destapa la olla de grillos, inician un proceso de persecución en mi contra, me acusan de divulgar información confidencial, no responden sobre la denuncia, me terminan sacando y inician la persecución contra los trabajadores en Petroecuador. Al día de hoy, el gobierno nacional no da respuesta respecto de los términos de negociación, y lo único que hemos tenido desde enero es a Petrolia precisamente argumentando esto es lo que estamos ofreciendo, y ahí pasa algo grave también. ¿Qué nos dijeron al principio? Nos dijeron, el contrato es un contrato de participación en donde 20% se queda a la empresa, 80%, y el 80% del Estado. ¿Qué se entendía? Literal, 20% de la producción para la empresa, de ahí van a cubrir costos operativos, inversiones y demás, 80% para el Estado. Sobre la base de eso nosotros hicimos un cálculo y determinamos un perjuicio de $1.000 millones. Sobre ese punto. Viene Ramiro Páez en entrevista en este espacio hace poco y dice, no, dice, el 2080 es de la renta petrolera. Y no te dio más detalles.
sale Primicias y logran acceder a las actas de negociación. Son los únicos que han logrado acceder a las actas de negociación y presentan una investigación que para mí es excelente. Y dicen, oh no, se van a llevar el 87.5% de la producción, el 12.5% va a quedar en manos del Estado, y después de la renta que queda, se van a repartir 20-80. Establezcamos esa diferencia, sobre todo para quienes no sabemos, quienes hablen, seguramente muchas de nuestra audiencia, del idioma petrolero. ¿Cuál es la diferencia entre renta y producción y cuál es la diferencia entre este 20-80 sobre la renta y lo que está diciendo del tema de producción? A ver, la renta viene a decir que si es que yo tengo una empresa cualquiera y me genera un margen de utilidad X, voy a decir $1,000. Yeah. Esa es mi utilidad. Esa es mi utilidad. Si es que yo te digo, esa es mi utilidad, esa utilidad nos vamos a repartir en 20% para la empresa y 80% para mí. Nos vamos a repartir 200 y 800. Yeah. Ya, eso es la renta. Esa es la renta. Okay. ¿De qué depende esa renta? De las declaraciones del impuesto a la renta que tiene la compañía. Entonces, si la compañía... Son declaraciones anuales, además. Exacto. Si la compañía dice, yo he invertido de una prima de entrada, etcétera, etcétera, como ha ocurrido en muchos casos, no vas a tener renta sino hasta después del quinto, sexto, séptimo año. Muchas veces, en el caso del OCP, te seguía reportando utilidad cero en los últimos años de concesión. ¿Sí? Entonces depende de eso. ¿Cuál es el problema de esto? Que en la práctica hay muchos costos que se terminan camuflando y que se asumen de la producción. Ese es el negocio. Por eso es que en algún momento se puso en crítica los contratos de participación, porque antes también tenía 70-30, 80-20, y eso es lo que se terminó en su momento. ¿Qué ocurre ahora? En la práctica, si hablamos del porcentaje de crudo que le cuesta al Estado producir, no hablemos del costo del barril, sino el porcentaje. Del 100% de barriles que sacamos de Sacha, los costos de producción y de inversiones, los gastos en inversión, se cubren con el 10% de la producción. ¿Sí? Eso es lo que le está costando al Estado y el 90% de la producción es la utilidad que le queda al Estado, por ponerlo en especie, por decirlo así. Por eso es que ya el negocio de reparto de 20-80 que anunciaron en un inicio, ya era mal negocio, porque evidentemente si a nosotros nos costaba solo el 10 y les íbamos a entregar el 20, había una pérdida. Resulta que hoy ya no es así, que les vamos a entregar el 87.5%. ¿Sí? Entonces ahí se configura un escenario de pérdida que inclusive la investigación de Primicias determina en cerca de más de $8,000 millones en esta concesión. Y no solo hay ese problema. El otro problema es que el crudo de Sacha es el crudo que se carga a las refinerías. Cerca del 30% de la dieta de las refinerías viene de Sacha. Si nosotros le entregamos ahora el 87.5% de la producción, casi toda la producción, quiere decir que ese crudo para las refinerías ya no es nuestro. Si tenemos que usar ese crudo para la refinería, ¿qué vamos a tener que hacer? Comprar nuestro propio crudo a precio internacional. Y ahí cambian radicalmente las condiciones. Entonces, no es solo la pérdida económica por la pérdida de renta, sino además el hecho de que nuestro propio crudo lo vamos a tener que recomprar para cargar en las refinerías o va a tener que ser reemplazado con otro crudo que va a alterar la dieta de la refinería. No hay un pensamiento estratégico de lo que están haciendo. Y el problema de esto además es que estas condiciones no se han transparentado a la gente. Es decir, como te decía en un inicio, si fuera tan buen negocio, tendríamos al gobierno haciéndole propaganda en medio de la campaña electoral, no escondiendo, porque el único que ha hablado de esto ni siquiera es el famoso consorcio chino que va a participar, que supuestamente es el mayoritario, que defiende esto es el operador minoritario, que es petróleo. ¿Y por qué cree que el operador minoritario y no la empresa china que es Sinopec defiende esto? Porque los que están en la práctica detrás del negocio son ellos. Porque realmente los chinos no hacen declaraciones también. A ver, pero yo le recuerdo, Fabricio, el caso de Sinohydro, cuando hicieron Coca-Cola Sinclair. Hubo participación del gobierno chino. De frente dijeron el gobierno chino está apoyando. Vino en su momento el presidente. Bueno, es que en China las empresas son estatales, ¿no? Sí, sí, por eso digo. Entonces, si es que fuera la empresa, porque lo que dicen es que es la empresa estatal china la que está detrás. Entonces, por lo menos había un pronunciamiento del gobierno chino. Nosotros le pedimos a la Comisión de Fiscalización en la Asamblea, le dijimos, vea, por lo menos pregúntenle a la Embajada de la República Popular China si están enterados del asunto. ¿Sí? Pero más allá de eso, supongamos que sí está China.
¿Cuál es el problema con este consorcio? Que ya ha tenido también antecedentes y por eso es que incluso los que están a favor de la privatización de campos en este país se oponen a la privatización de Sacha en este momento como lo están haciendo. Porque a la empresa que le están entregando a dedo, así digan que es una concesión directa, es a dedo. A la empresa que le están entregando esto tuvo antecedentes ya en Colombia similares con el campo Rubiales, que es el símil de Sacha en Colombia. Campo Rubiales es el principal campo productor de Colombia. Se hicieron cargo ellos a través de una empresa Pacific Stratus Energy. Fíjese las coincidencias, ¿no? Pacific Stratus Energy, la empresa que está a cargo acá es Petrolia, que es New Stratus Energy. New y Pacific. ¿Por qué es New? Porque en Colombia quebró en la operación del campo Rubiales, operando un campo que llegó a producir 200,000 barriles de petróleo por día. Pero esta misma empresa no estuvo a cargo hasta el 31 de diciembre del 2023, me parece, del bloque 16. Por un año. Porque lo que buscaban era que les extiendan el contrato y el ministerio no les extiende. ¿Por qué? Porque dice, estos señores no tienen ni la experiencia, ni el músculo financiero, ni la solvencia para hacerse cargo de esto. Y por eso es que el ministro Santos Alvite en ese entonces dijo, no, lo revierto y luego lo someto a licitación por último. ¿Sí? Pero el antecedente de esta empresa es que en Colombia igual Ecopetrol tuvo que revertir el campo de emergencia, solventar pasivos ambientales, solventar pasivos laborales y solventar conflictos sociales. Y después de que esta empresa se declara en quiebra, el mismo presidente funda otra empresa, New Stratus Energy. Todavía viene el del Pacific Stratus Energy que quiebra, fundan New Stratus Energy, que es la que viene acá a buscar hacerse cargo de Sacha. Y Ramiro Páez lo dijo en la entrevista que hicieron contigo. ¿Qué dijo? Sí, Petrolia solo tiene una operación pequeña, tiene unos 3,000 barriles, dijo, en México y no sé dónde más. ¿Sí? O sea, ellos dicen el músculo es Sacha, pero quien da la cara es Petrolia, quien habla es Petrolia, quien presiona es Petrolia. ¿Por qué solamente está participando este consorcio, el consorcio chino-canadiense, en este proceso de adjudicación del campo Sacha y no participan otros consorcios y otras empresas internacionales? Esa es precisamente la pregunta que nos hacemos y la razón por la que en septiembre denunciamos lo que estaba ¿Pero es porque no hay interés o qué? Interés hay, siempre es que todo el mundo se quiere llevar Si hay Sacha. interés, ¿y por qué no? Y de hecho, si revisas en el gobierno anterior, hicieron un proceso de licitación en donde participaron, me parece que 10 empresas que presentaron ofertas. El proceso se cayó por otras circunstancias, pero de hecho, inclusive Sinopec, que es la parte del consorcio chino que está participando supuestamente en este consorcio, fue la que no calificó en la oferta técnica en ese momento. ¿Sí? Pero más allá de eso, justamente es lo que nos preocupa, porque si esto fuera un gran negocio, nadie lo hace a escondidas, ¿sí? Y menos en medio de una campaña electoral. ¿Y por qué la prisa de entregarlo antes de que se den las elecciones? También es la otra preocupación. Es decir, acelerar el proceso sin importar incluso lo que les pueda generar como golpe político en medio de las elecciones, porque yo veo que están midiéndolo así, para después ponerle un candado a que no se pueda revertir, o que el Estado tenga que pagar jugosas indemnizaciones en cortes internacionales después si se quiere revertir algo que está mal hecho. Esas son las preguntas que nos quedan en este momento y es por eso que incluso quienes toda la vida han estado a favor de la privatización, no les escuchas a favor de este proceso. Ellos también lo critican. Es decir, ahora hay una posición mayoritaria que ya no es ideológica, de decir, hey señores, paren esto porque lo están haciendo mal. Y para ir cerrando, David, ¿usted cree que por el contexto político electoral, más allá de las consideraciones en lo técnico que usted nos ha mencionado, pero por el contexto político electoral, el gobierno debería aguantar este proceso? No sabemos qué pasa el 13 de abril, ¿no? Por ética deberían aguantar el proceso, pero si el mismo presidente Noboa le dijo a Guillermo Lasso en la elección pasada, hey, no me suscriba a contratos de última hora, espérese un ratito, deje que cambie el gobierno, pues. ¿Qué les cuesta esperar 2 meses? Y luego transparentar también lo que están haciendo. ¿Por qué el apuro? Porque ahora incluso sospechamos que el anuncio lo van a dar hoy antes del feriado. Pero ¿por qué sospecha, qué sospecha tiene usted del apuro? ¿Cómo le llama usted? Que quieren ponerle un candado para que si esto es revisado en algún momento signifique indemnizaciones en cortes internacionales. Porque lo que están haciendo es incluyendo cláusulas de arbitraje internacional y esto no lo digo yo, lo dijo Petrolia en sus propios documentos. Asumamos de que el presidente Noboa no logra la reelección. Exacto. Y esto quedaría blindado. Blindado porque hay una cláusula de arbitraje internacional. Y cosa interesante, en la Comisión de Fiscalización le preguntan al Procurador General del Estado,
¿ha autorizado usted cláusulas de arbitraje internacional para este contrato? A mí nadie me ha pedido autorización. Pero Petrolia ya dice, incluso en sus documentos, en el panfletito que pasaban a los medios de comunicación, dice, sí, vamos a incorporar cláusulas de arbitraje internacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que hay un cambio de gobierno, o digamos que el mismo gobierno se arrepiente, digamos que Daniel Noboa no está enterado ni involucrado en este asunto, y él gana las elecciones. Y dice, hey, hemos hecho mal, esto es perjudicial para el Estado, quiero revertir esto. Hay cláusula de arbitraje internacional. Entonces, la empresa... ¿Y se puede incluir esa cláusula de arbitraje internacional en ese contrato? No debería poderse, ¿Por qué no? Está prohibido eso. Pero el Procurador General del Estado estableció de que no hay impedimento para lo que lo hagan. Así lo dijo. Y de hecho pasó una consulta recién del Arcotel, a la que le dijo, sí, está prohibido, pero en los contratos usted sí puede poner, pero me tienen que pedir autorización a mí, por si acaso. Lo que dijo el Procurador es, a mí nadie me ha pedido autorización. ¿Sí? Y luego dijo, puede haber consecuencias, incluyen las cláusulas sin haberme pedido autorización. Pero de ahí en más, o sea, el problema es que quienes van a sufrir las consecuencias, tal vez a los útiles de siempre, a los que hacen firmar los contratos, los informes y demás, y no necesariamente a los beneficiarios. David, gracias por el tiempo y por aclararnos un poquito el panorama con su visión sobre este tema. Muy amable. Con mucho gusto, Fabricio. Gracias a David Almeida, que ha estado con nosotros. Él representa a la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, ANTEP. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.